Purgatorio, una parada de esperanza. Los misterios del purgatorio a través de los ojos de Santa Francisca Romana. Cada 9 de marzo se conmemora a Santa Francisca Romana, una de las veneradas santas italianas, que fue agraciada con una serie de dones sobrenaturales y que en una ocasión incluso tuvo una visión del infierno, el purgatorio y el cielo en compañía de San Rafael Arcángel. Fue en este momento cuando Francisca tuvo una visión del infierno. En su visión, Francisca observó en la entrada un abismo aterrador con letreros que proclamaban: "Este es el infierno, un lugar sin esperanza y donde nunca jamás hay consuelo". Era tan horrenda que no podía hablar de ella sin sollozar incontrolablemente. Junto al arcángel Rafael, la santa presenció un aterrador dragón negro, del cual emanaba una poderosa llamarada. Ella escuchaba los gritos y las blasfemias, acompañados de lamentos y voces desgarradoras, resaltó el padre Matteotti. Los demonios despedían un hedor insoportable. Además, Santa Francisca presenció numerosos horrores, así como incontables sufrimientos y tormentos. La visión del infierno y su horror, el sufrimiento intenso de sus habitantes, la atormentaba más que cualquier sufrimiento que hubiera soportado en la tierra. Francisca escribió que después de pasar por este infierno insoportable, fue llevada al purgatorio por su ángel celestial. Allí no vio ni la desesperación absoluta, ni la oscuridad negra interminable que había visto en el infierno. En cambio, parecía como si estuvieran en una niebla, donde la brillante esperanza de vida eterna con Jesús intentaba abrirse paso. Debe ser como cuando te despiertas al amanecer. Todavía está oscuro por la cobertura de la noche, pero la promesa de un nuevo día comienza cuando ves un destello del sol tratando de filtrarse. Aquí, en este nivel del purgatorio, el dolor de las pobres almas era ver ese destello de esperanza divina y, sin embargo, no poder ver a Dios en su visión beatífica, en su plenitud divina. Aunque estas almas sufrían intensamente, su dolor era mitigado por la presencia de los ángeles, que venían a visitarlas y ayudarlas en su sufrimiento. ¡Oh, cuán bueno y misericordioso es nuestro Dios! Ella dijo que el purgatorio está compuesto por 3 niveles notablemente diferentes, tan diversos como estar en 3 naciones distintas de un mismo continente. Un nivel está situado debajo de otro, las almas asignadas a un nivel según la gravedad de la ofensa y la deuda pendiente. Cuanto más profundamente estén enterradas, más largo será el tiempo antes de su liberación. Santa Francisca es llevada al calabozo más profundo del purgatorio. El ángel llevó a Francisca al nivel más bajo del purgatorio, a una caverna llena de un fuego rugiente. Sus llamas ardientes atravesaban el humo negro que oscurecía la cueva. Pero por horrible que fuera, Francisca dijo que no era tan caliente como en el infierno. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, podía ver cuerpos siendo sumergidos en lo que parecía ser un caldero de fuego furioso. Sus llamas los envolvían, atrayéndolos hacia abajo. Se le informó que estas eran las almas que habían cometido pecados graves. Habían realizado la confesión y habían recibido el perdón de sus pecados por medio de un sacerdote, pero aún no habían reparado adecuadamente por sus faltas. A Francisca se le dijo que por cada pecado mortal cometido se atraviesa un lapso de 7 años de sufrimiento en el purgatorio. Algunos pecados mortales causan un daño y una ofensa mayores que otros, y por lo tanto, cada alma tenía un grado diferente de dolor que correspondía a su crimen. Francisca vio 2 tipos de personas aquí: personas con vocaciones religiosas que habían seguido su llamado y se habían consagrado al Señor, pero que no habían alcanzado los niveles de santidad que su llamado religioso permitía. En segundo lugar, vio a personas que habían vivido vidas de pecado, pero se habían arrepentido de su pasado antes de morir. Las agonías de las almas, retorciéndose en las llamas, eran grandes, pero aún así, Francisca fue informada de que el purgatorio también puede ser llamado morada de la esperanza, porque las almas no estarían aquí para siempre, sino por el tiempo que les llevase ser probadas como el oro, y así ser dignas de contemplar el rostro de Dios en el cielo. Es por eso que el purgatorio es un estado completamente diferente al infierno. Francisca vio la desesperación absoluta de las almas en el infierno, que están condenadas por toda la eternidad,
mientras que las almas en el purgatorio tienen el conocimiento seguro de que irán al cielo. De repente, vio al alma de un sacerdote descender a este nivel más bajo. Ella había conocido a este sacerdote y pudo distinguir su apariencia, aunque su rostro tenía un delgado paño que lo cubría. El paño ocultaba una mancha que lo marcaba, para demostrar que había sido excesivamente glotón y literalmente se había atiborrado la cara. Francisca, la dama romana, fue entonces llevada al nivel intermedio, que era para las almas que necesitaban menos purificación. Esta capa estaba compuesta por 3 cámaras distintas. La primera era como una prisión de hielo, la segunda era como un caldero de aceite hirviendo y la tercera era una piscina de metal fundido que brillaba como la plata y el oro. La última capa del purgatorio, el nivel superior, es un lugar de mucho menos sufrimiento, excepto el dolor de estar separado de Dios. La purificación o la limpieza profunda del alma es menos intensa. Pienso en esto como la tintorería para el alma, donde se eliminan las manchas más superficiales, porque no se necesita fuego, metal fundido o aceite hirviendo para purificar y eliminar las impurezas del alma, como en los 2 niveles inferiores. Por último, la santa alcanzó el paraíso, donde contempló las almas de aquellos que habían sido redimidos junto a los ángeles. ¿Quién fue realmente Santa Francisca Romana? ¿Y cuál fue el impacto de su vida en la historia de la fe cristiana? ¿Qué experiencias y virtudes definieron la vida de esta destacada mujer? Desde su nacimiento en el siglo XIV hasta su legado perdurable en la actualidad, esta figura santa ha dejado una marca imborrable en la historia religiosa. ¿Qué experiencias y virtudes definieron la vida de esta destacada mujer? Acompáñanos en un viaje a través de la fascinante biografía de Santa Francisca Romana, condensada en las páginas del libro del Padre Ángel Peña, cuya devoción, misticismo y servicio caritativo siguen siendo una fuente de inspiración para millones de creyentes en todo el mundo. Santa Francisca Romana, figura destacada entre los innumerables santos de la Iglesia, aunque no fue mártir, recibió la gracia de sufrir y ofreció todo por la salvación de los pecadores, especialmente los de su propia familia. Vivía en una época que contaba con otros santos prominentes, como San Juan de Capistrano, Santa Ángela de Merici, San Bernardino de Siena, Santa Rita de Casia, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Bolonia, entre otros. Fue agraciada con la presencia constante de un arcángel, cuyo resplandor solo podía contemplar en algunas ocasiones. Además, poseía dones y carismas del Espíritu Santo, como la capacidad de hacer milagros y sanar enfermos, y experimentaba éxtasis frecuentes, especialmente después de recibir la comunión. También tuvo visiones de los misterios de la redención, incluyendo una experiencia guiada por el arcángel San Rafael, que le mostró el infierno, el purgatorio y el cielo. A pesar de haber sido casada y madre de 3 hijos, 2 de los cuales murieron en la infancia, Francisca Romana se convirtió en una viuda piadosa y fundó un monasterio donde pasó los últimos años de su vida como religiosa. Su confianza plena en Dios la llevó a presenciar grandes milagros, como la provisión de comida para los pobres y las religiosas de su comunidad. En resumen, Santa Francisca Romana fue una santa ejemplar que alcanzó la santidad en todas las etapas de su vida, soltera, casada, viuda y religiosa. Su vida nos inspira a amarla como a una hermana o madre espiritual, confiando en su intercesión desde el cielo para obtener numerosas bendiciones de Dios. Su infancia. La infancia de Francisca Bussa dei Ponziani, conocida como Cecolela o Franceschella, comenzó en el barrio de Parione, en Roma, en 1384. Sus padres fueron Paola Bussa dei Leoni y Jacobella dei Rodofreschi. Recibió el bautismo y la confirmación en la iglesia de Santa Inés, cerca de la Plaza Navona. Durante los primeros 11 años de su vida, vivió en el hogar familiar con su hermana Perna y su hermano Simeoni. Desde temprana edad aprendió a leer y se sumergió en la lectura de las vidas de los padres del desierto, la Divina Comedia de Dante Alighieri y el Oficio Divino.
A diferencia de otras niñas de su edad, no disfrutaba jugar con ellas. En su lugar, prefería llevar una vida de ermitaña en su casa, dedicándose a la oración, el ayuno y las buenas obras. A los 11 años, deseaba fervientemente vivir en virginidad, pero sus padres la presionaron para que se casara con Lorenzo dei Ponciani, un hombre noble y adinerado, y finalmente lograron que aceptara. Esposa. Después de casarse a la temprana edad de 12 años, Francisca, una vez convertida en esposa, encontraba placer en visitar iglesias, participar en misas, escuchar predicaciones y asistir a otras ceremonias litúrgicas. Sentía un profundo respeto hacia los sacerdotes y las personas eclesiásticas, apenas hablando en su presencia y saludándolos de rodillas, reconociendo en ellos a Cristo, a quien representaban. Residiendo en la casa de su esposo, cerca de la iglesia de Santa Cecilia, Francisca irradiaba su espíritu de caridad por todo el barrio de Trastevere y otros sectores de la ciudad de Roma. Es por esto que se le conoce como Santa Francisca Romana, la Santa de Roma, debido a su arraigo y dedicación a la ciudad donde vivió y murió. Compartía su hogar con su esposo Lorenzo, sus suegros Andreoso di Paolo Ponciani y Cecilia dei Milini, así como el hermano de su esposo, Paluso, su esposa Vanosa Santa Croce y numerosos sirvientes. La familia de su esposo era de gran fortuna, con propiedades valoradas en unos 10.000 ducados y una gran cantidad de animales. A pesar de su juventud, Francisca enfrentó una enfermedad grave poco después de su matrimonio. Aunque los parientes sugerían tratamientos con hechiceros y encantadores, ella rechazaba estas propuestas. Tras ser sanada milagrosamente de esta enfermedad, cayó nuevamente enferma y estuvo postrada durante 1 año, casi sin esperanza de recuperación. A pesar de las presiones para buscar ayuda de hechiceros, Francisca se mantuvo firme en su fe. Fue sanada tras una visión de San Alejo, y desde entonces vivió en estrecha unión y amor con su cuñada Vanosa durante casi 38 años. Algunas virtudes: oración y penitencia. Algunas de las virtudes destacadas de Francisca incluían su devoción a la oración y la penitencia. Vivía una vida austera, durmiendo muy poco durante el día y apenas unas 2 horas por la noche, excepto cuando estaba enferma. Practicaba diversas formas de mortificación en la comida, incluyendo el uso de cilicio, y prefería una dieta simple y sin adornos, evitando carne de oveja, azúcar y miel como forma de penitencia. A pesar de provenir de una familia adinerada, sus hábitos alimenticios eran humildes y vestía de manera sencilla. Su director espiritual, el sacerdote Juan, le aconsejó moderar estas prácticas de penitencia debido al daño que estaban causando a su cuerpo. Francisca meditaba frecuentemente en la pasión de Cristo, y estas meditaciones la llevaban a experimentar físicamente los sufrimientos de Jesús. Al pensar en los clavos, sentía parálisis temporal en las manos. Al reflexionar sobre la flagelación, su cuerpo se hería, y al considerar la corona de espinas, le dolía la cabeza. Incluso llegó a manifestar heridas físicas similares a las de Jesús, como la llaga en su costado, que producía sangre y agua, y la cual desapareció milagrosamente en Navidad de 1431 después de una visión. Estas experiencias místicas y su profunda conexión con la pasión de Cristo la llevaron a vivir en un estado de continua unión con los sufrimientos de Jesús, demostrando así su amor por Dios y su deseo de salvar almas a través de su propia participación en la redención. Castidad. Ioana, esposa de Pedro Pistalonto y pariente de los padres de Francisca, afirmó haber presenciado en varias ocasiones que cuando algún hombre, incluido su propio padre, tocaba a Francisca cuando era bebé, ella parecía sentir vergüenza y lloraba, lo cual resultaba inusual, ya que los niños suelen calmarse cuando son acariciados por sus padres o parientes. Esta observación fue corroborada por Inés, esposa de un hombre llamado Cialcia, y la madre de Francisca,
también confirmó este comportamiento. En su vida adulta, Francisca tenía una aversión a que los hombres le tocaran, a menos que su mano estuviera cubierta. Cuando se hallaba en presencia de hombres que manifestaban signos de vicios carnales, percibía un olor desagradable e inexplicable. Aunque siguió el consejo de sus guías espirituales y no se negó a consumar su matrimonio con su esposo, a veces sufría náuseas, incluso hasta el punto de vomitar sangre, lo que llevó a su esposo a decidir separarse de ella. Este rechazo hacia la intimidad con su esposo se debía a que Francisca anhelaba fervientemente consagrarse totalmente a Jesús como había deseado desde niña. Para ella, estar íntimamente con su esposo representaba un gran sacrificio físico y emocional, ya que su deseo supremo era entregarse por completo a Dios. Obediencia. Demostraba una gran obediencia tanto a su esposo como a sus confesores a lo largo de su vida. Mantuvo 4 confesores distintos en diferentes etapas de su vida espiritual. Inicialmente, se confesaba regularmente con el padre Antonello, perteneciente a la Orden del Monte Oliveto, y luego, en la casa de su esposo, se confesaba con el padre Michele, prior del convento de San Clemente. Después de la muerte de estos, durante los últimos 11 años de su vida, se confesó con el padre Juan Matteotti, quien la visitaba 2 veces por semana, y en los últimos 4 años de su vida en comunidad, acudía al rector de la parroquia de San Andrés dei Funari, don Giovanni Di Antonio, en las festividades principales. Demostró su obediencia incluso en momentos de éxtasis. En una ocasión, mientras estaba en éxtasis, después de comulgar en la capilla del Ángel de Trastevere, su confesor le ordenó levantarse y dirigirse al altar mayor para presenciar la elevación del Santísimo Sacramento, lo cual hizo sin vacilar hasta que el sacerdote comulgó. También obedeció a sus confesores en asuntos de salud, como cuando el padre Antonello le ordenó tomar vino para su estómago enfermo, a pesar de que ella normalmente no lo bebía. Aunque esta orden le causó malestar y vómitos durante 3 días, nunca se arrepintió de obedecer. Incluso durante la oración mostraba una obediencia excepcional. En una ocasión, interrumpió 4 veces el rezo del oficio de la Virgen María para atender las peticiones de su esposo y criados. Como resultado, las palabras de la antífona que estaba recitando quedaron escritas con letras de oro en su libro de oraciones, un signo que ella interpretó como un premio divino a su obediencia, revelado por San Pablo. Corrección. Con los sirvientes de la casa, Francisca no adoptaba una postura de señora dominante, sino más bien se comportaba como una hermana. Se preocupaba por cada uno de ellos, especialmente si estaban enfermos o atravesaban dificultades personales o familiares. Aunque se consideraba a sí misma como una criada más, mostraba una ferocidad inusual cuando alguno de ellos blasfemaba o hablaba en contra de Dios o los santos, defendiendo fervientemente el honor divino. Por otro lado, si accidentalmente hería a alguien con sus palabras, procuraba humildemente pedir perdón, siguiendo el ejemplo de los monjes en su actitud de arrepentimiento. Su confesor, el padre Matteotti, afirmó que la conocía bien a través de sus confesiones, y la describió como una mujer pacífica, pero que mostraba una actitud feroz cuando alguien de la familia o los sirvientes cometía blasfemias, ya que estaba decidida a proteger el honor de Dios. En ocasiones, Francisca misma se deshacía de libros de hechicería o invocación demoníaca para obtener salud. En una ocasión, mientras su esposo y algunos amigos cenaban con un hechicero que llevaba un libro de encantamientos, ella intervino, arrebató el libro y lo arrojó al fuego. Independientemente de quién fuera el dueño de tales libros o dónde los encontrara, Francisca los confiscaba y destruía, considerándolos instrumentos del diablo. No tenía reparos en confrontar a estos embaucadores y reprenderlos severamente, sin mostrar temor alguno. Humildad. Francisca exhibía una humildad profunda,
considerándose a sí misma como un simple gusano y una pecadora de gran magnitud, deseando vivir en humildad. Por esta razón, rechazaba cualquier ornamento ostentoso en su vestimenta, como oro, plata, piedras preciosas o adornos extravagantes para el cabello, y alentaba a otras mujeres a hacer lo mismo. En numerosas ocasiones, junto con su cuñada Vanoxa, se aventuraba a barrios distantes para solicitar donaciones por las casas en beneficio de los pobres. En una ocasión, se dirigieron a la iglesia de San Pablo y se situaron en la puerta, junto con otros mendigos, para solicitar ayuda a los fieles que entraban. Después de recibir suficientes donaciones para alimentarse esa tarde, decidieron retirarse, demostrando su desinterés por acumular riquezas. Todo lo que obtenían en sus visitas a hogares y monasterios estaba destinado a ser repartido entre aquellos que carecían de recursos. Incluso vendió algunos de sus vestidos de seda, que poseía desde su matrimonio, y entregó el dinero obtenido a los pobres. Además, nunca permitió que los necesitados se presentaran en su puerta sin recibir atención, siendo ella misma quien los atendía en la mayoría de los casos. Esta actitud humilde y desinteresada reflejaba su genuino compromiso con el servicio a los menos afortunados. Intercesión. En el año 1434, durante el mes de octubre, Francisca experimentó un éxtasis en el cual vislumbró una inminente catástrofe que se cernía sobre Roma. Movida por un profundo anhelo de misericordia divina, elevó fervientes oraciones a Dios. En la noche siguiente, recibió una aparición celestial donde la Virgen María, acompañada de numerosos ángeles, así como de los santos Pablo, Pedro, Esteban, Lorenzo, Benito y María Magdalena, se le manifestaron. La Virgen le encomendó la celebración de una serie de misas y procesiones como medio de protección. Estos mandatos, junto con los días específicos para su realización, fueron revelados por el apóstol San Pablo en un pergamino, el cual Francisca posteriormente leyó a su confesor, el padre Matteotti. Siguiendo estas directrices, las misas y procesiones fueron llevadas a cabo en un momento de agitación política y social en los estados pontificios. Como resultado de estas acciones, los castigos divinos anunciados previamente fueron suspendidos, evidenciando así la intervención celestial en respuesta a las súplicas de Francisca y la intercesión de los santos. En otra ocasión, Francisca fue asediada por la presencia de 26 demonios durante la noche. A pesar de sus amenazas y engaños, ella desechó sus malignas visiones y, al obtener la victoria sobre ellos, fue recompensada con una visión gloriosa de la Virgen María, coronada y sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Acompañándola estaban San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, todos ellos postrados en oración por la ciudad de Roma, cuyas desgracias habían sido pronosticadas por los demonios. En este momento, una voz celestial proclamó que Dios había revocado el juicio sobre Roma, debido a las súplicas y plegarias de estos santos, confirmando así el poder de la intercesión divina en respuesta a la ferviente oración de Francisca y la intercesión de los santos. Consolación. Francisca siempre buscaba alentar y reconfortar a aquellos que la rodeaban, incluso en momentos de adversidad, como cuando sufrieron la pérdida de una gran cantidad de animales debido a un robo. Ella respondía con serenidad y confianza en la voluntad divina, citando las palabras del libro de Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Su firme fe en Dios le permitía mantenerse en calma y no caer en la desesperación o la tristeza. A pesar de las dificultades, cuando enfrentó la muerte de su esposo, cuñado e hijos, sus seres queridos observaron que Francisca aceptaba estos acontecimientos con serenidad y sin mostrarse abatida, demostrando así su resignación a la voluntad de Dios. La nuera de Francisca, la señora Mavi,
compartió cómo Francisca la consolaba y alentaba durante momentos difíciles, como cuando su esposo fue injustamente encarcelado. Francisca visitaba a su hijo en prisión, lo consolaba e instaba a perdonar a sus enemigos. Finalmente, su esposo fue liberado al ser considerado inocente, gracias en parte al apoyo y la intercesión de Francisca. En otra ocasión, una mujer de buenas costumbres visitó la casa de la comunidad donde residía Francisca. Al subir las escaleras de la casa, la mujer, visiblemente conmovida, compartió con las hermanas presentes una visión que había tenido mientras Francisca estaba en su celda orando. Describió una vara de oro rodeada de lirios dorados que descendía del cielo y se posaba sobre la celda de Francisca. Esta visión simbolizaba a Francisca como una figura santa, irradiando amor, consuelo y bendiciones a todos los que la rodeaban. Liberación. En el periodo en que el rey Ladislao de Nápoles ejercía su dominio sobre Roma, Paluzzo, el cuñado de Francisca, y Lorenzo, su esposo, estaban destinados al exilio. Ante la amenaza inminente, su hijo Bautista buscaba esconderse, pero Francisca, consciente de la búsqueda de las autoridades, decidió tomar la mano de su hijo y llevarlo directamente a la presencia de las autoridades, que se encontraban en la iglesia de Santa María de Araceli en ese momento. A pesar de las críticas y las dudas de los presentes, quienes temían que esta acción pudiera resultar en la captura o incluso la condena a muerte de Bautista por pertenecer al partido contrario, Francisca mantuvo una confianza inquebrantable en la protección divina. Ella encomendó a su hijo a aquellos que podían ayudarlo y se dirigió hacia una imagen de la Virgen para buscar consuelo y guía. El conde de Troyes, Bautista de Pareto, lugarteniente en Roma del rey Ladislao, tomó a Bautista y lo montó en un caballo con la intención de llevárselo. Sin embargo, poco después, Bautista logró escapar, ya que los caballos que intentaban llevarlo retrocedían y se negaban a avanzar. Por temor a la intervención divina, el gobernador Troyes ordenó que Bautista fuera entregado a su madre, dando así testimonio del poder protector de Dios en medio de la adversidad. Pero la preocupación de Francisca por la liberación no se limitaba solo a la esfera física. También fue dotada por el Señor con el don de liberar a las personas de enfermedades físicas, psicológicas y espirituales, demostrando así su compromiso con la liberación integral del ser humano. Servicio en hospitales. Durante el periodo en que Ladislao de Nápoles dominaba en Roma y el Papa residía en Aviñón, la ciudad fue azotada por una gran escasez de alimentos y una devastadora epidemia de peste. En estos tiempos de adversidad, Francisca dedicó gran parte de su vida al cuidado de los enfermos en los hospitales, realizando las tareas más humildes y brindándoles alimentos preparados en su propio hogar. Además, extendió su ayuda a numerosos pobres que acudían a su puerta en busca de auxilio. Entre los hospitales en los que Francisca desempeñaba su labor caritativa, se encontraban el de Santa Cecilia, el del Santo Espíritu, el del Campo Santo y especialmente el de Santa María in Capella, ubicado cerca de su residencia. Esto último había sido establecido en 1391 por sus suegros, con la autorización del Papa Bonifacio IX, y Francisca lo asistió durante 35 años, proporcionando a los enfermos todo tipo de ayuda, desde ropas y medicinas hasta cuidados personales. Además, se aseguraba de que un sacerdote les brindara asistencia espiritual para evitar que fueran víctimas de curanderos y magos. Su generosidad no conocía límites y su reputación de caridad atrajo a personas de todas partes en busca de ayuda material, espiritual y sanadora. A pesar de su posición acomodada, no se avergonzaba de pedir limosna y de llevar cargas humildes por las calles de la ciudad, como gavillas de sarmientos o haces de leña, demostrando así su humildad y su compromiso con el servicio a los más necesitados. Incluso cuando algunos la criticaban por su aparente riqueza,
Francisca continuaba su labor caritativa con determinación y serenidad, convirtiéndose en un símbolo de compasión y esperanza, tanto en Roma como en otras ciudades cercanas, donde su nombre resonaba no solo por su generosidad, sino también por los milagros que obraba en nombre de Dios entre los enfermos. Los demonios. En cierta ocasión, Francisca fue brutalmente agredida por 3 demonios, mientras perseveraba en su oración, invocando constantemente el nombre de Jesús. Estos malignos seres la golpearon y arrastraron por la habitación, provocando un gran estruendo que alertó a su hermana Rita. Sin embargo, cuando Rita intentó entrar en la habitación para socorrerla, se encontró con que la puerta estaba inexplicablemente cerrada. A pesar de los esfuerzos de Rita por querer abrir la puerta, Francisca le respondió desde el interior, expresando su gratitud a Dios y la imposibilidad de abrirla. Los demonios cesaron su ataque cuando Rita llamó nuevamente y finalmente pudo entrar, encontrando a Francisca gravemente herida y cubierta de cenizas, arrojada por los demonios presentes en la habitación. En otra ocasión, mientras Francisca estaba en la cocina, un demonio se manifestó con una apariencia aterradora y trató de arrebatarle los libros sagrados que tenía. Con determinación, Francisca se arrodilló y sostuvo los libros con firmeza en su regazo, pero el demonio la derribó con violencia. Otro demonio se unió al ataque, intentando lanzarla al fuego con rabia. Sin embargo, su fe inquebrantable y su invocación constante a Jesús provocaron la intervención del ángel protector, quien hizo desaparecer a los demonios instantáneamente. En una noche sombría, 3 demonios se presentaron ante Francisca, con formas aterradoras, uno como un león, otro como un dragón, y el tercero como una serpiente gigante, todos ellos lanzando insultos y amenazas. La presencia del ángel protector fue suficiente para hacer que los demonios huyeran de inmediato, dejando a Francisca en paz. En otra ocasión, mientras Francisca estaba con su sobrino Jerónimo, un demonio en forma humana intentó agredirla con furia. Sin embargo, Francisca protegió al niño, y tras hacer la señal de la cruz e invocar al Señor, el ángel protector se interpuso entre ellos, tomando al niño en sus brazos y tranquilizándolo con su presencia amorosa. En un incidente más, mientras Francisca descendía unas escaleras con una vasija de carbones encendidos, 2 demonios la atacaron, haciéndola caer sobre los carbones ardientes. Aunque los demonios intentaron repetir su agresión, la intervención del ángel protector los ahuyentó, dejando a Francisca ilesa. Estos eventos ocurrieron en diciembre de 1431 y enero de 1432, demostrando la constante lucha espiritual de Francisca y la protección divina que la rodeaba. Agnesi Paolilelli relata que durante el tiempo en que Francisca vivía con sus hermanas oblatas, experimentó varios incidentes perturbadores. En una ocasión, mientras oraba junto a su cama, fue lanzada con fuerza hasta la puerta, causando un gran estruendo. Al escuchar el ruido, las hermanas acudieron para investigar, pero Francisca les pidió que oraran y les aseguró que no era nada serio. En otro episodio, mientras estaba enferma y acompañada por testigos y otras hermanas, las mantas y la sábana fueron retiradas de su lecho y desaparecieron misteriosamente durante 2 horas, solo para reaparecer luego debajo de la cama. Además, Francisca a menudo encontraba la ventana abierta o cerrada, de manera contraria a como la dejaba, atribuyendo estos eventos a la voluntad de Dios, aunque todos sabían que eran acciones de los demonios. En ocasiones, cuando tenía agua limpia para beber o para higienizarse, la encontraba infestada de moscas o suciedad, lo que ella atribuía al deseo del demonio de evitar que consumiera agua pura. En una noche particularmente inquietante, los demonios arrojaron sobre ella un cuerpo humano podrido, provocando un olor insoportable en su habitación.
Sin embargo, tras encomendarse al Señor, el cuerpo desapareció, dejando solo el desagradable olor que persistió durante varios días. La hermana Inés, que solía acompañar a Francisca día y noche, y luego la sucedió como superiora de la comunidad, tras su fallecimiento, afirmó bajo juramento que en una ocasión la vio levitando sobre la tierra y luego cayendo con estrépito, creyendo que estos eventos fueron causados por la intervención de los demonios. Estos incidentes ilustran la continua lucha espiritual que enfrentaba Francisca y la presencia constante de fuerzas malignas que intentaban perturbar su paz y devoción. Evangelista y Agnís. Francisca, la madre amorosa, tuvo 3 hijos, Evangelista, Agnís y Bautista. Entre ellos, Evangelista destacaba por su profunda conexión con lo divino. Desde joven, expresaba su anhelo por alcanzar el cielo y estar en la compañía de los ángeles. Sin embargo, su vida se vio truncada por la peste, cuando apenas contaba con 9 años de edad. En su lecho de muerte, Evangelista compartió con su madre que San Antonio y San Onofre habían venido a llevarlo al cielo. En el momento mismo de su partida, una doncella vecina, gravemente enferma y que llevaba días en silencio, exclamó: «Miren a Evangelista, que se va con 2 ángeles», confirmando así su tránsito hacia la eternidad. La hija de Francisca, Agnís, también fue testigo de lo divino desde una temprana edad. En una ocasión, cuando era pequeña, vio una paloma blanca volando por la habitación, llevando una vela de cera encendida en su pico, un suceso que llenó de asombro a Francisca. Sin embargo, el verdadero significado de este evento se revelaría más tarde. Casi un año después de la muerte de Evangelista, Francisca experimentó una visión extraordinaria en su habitación cuando ésta se llenó de una luz celestial. En un estado de normalidad, sin éxtasis, vio a su querido hijo Evangelista, acompañado de otro joven aún más radiante. Evangelista comunicó a su madre que había alcanzado un alto grado en la jerarquía celestial, mientras que su compañero estaba destinado a ser su consuelo en la tierra. Evangelista anunció además que Agnís pronto se uniría a ellos en el paraíso. Así, Francisca comprendió el significado de la visión de la paloma blanca. Poco después de esta revelación, Agnís se enfermó y también partió hacia la vida eterna, con tan solo 5 años de edad. Se dice que fue enterrada junto a su hermano en la iglesia de Santa Cecilia de Trastevere, en la misma capilla que antaño pertenecía a la familia de los Ponciani. La partida de Evangelista y Agnís dejó un vacío en el corazón de Francisca, pero también fortaleció su fe en la promesa de una reunión eterna en el reino celestial. Su ángel. Desde el inicio de su vida, Francisca contó con la presencia de un ángel custodio como todos los mortales. Este ángel, invisible a sus ojos, la corregía discretamente cuando cometía errores o actuaba de manera inapropiada, ocasionalmente con golpes perceptibles en su rostro o cuerpo. Estas correcciones, aunque apenas perceptibles para los que la rodeaban, eran suaves advertencias para llamar su atención sobre sus faltas, tanto en momentos de soledad como en compañía de otros. En una ocasión, mientras compartía tiempo con su suegra y cuñada, el ángel la corrigió con un golpe para librarla de la culpa de conversaciones vanas, que ella no se atrevía a interrumpir. Este toque misterioso, sentido por todas, sin saber su origen, más tarde se reveló como la acción de su ángel custodio. En otro episodio, mientras hablaba con su confesor sobre las gracias y visiones recibidas de Dios, el ángel la hizo caer al suelo con un golpe en la espalda, revelando así la vergüenza que sentía Francisca al ocultarle algunas cosas. Este castigo celestial también se manifestó durante la confesión, cuando, arrodillada ante su confesor,
recibió un golpe que la inclinó hacia el suelo, revelando así la voluntad divina de revelar plenamente sus secretos. Más adelante, Dios le asignó un nuevo ángel custodio de mayor rango, quien acompañó a Francisca durante 24 años con una presencia constante y luminosa. Este arcángel, radiante y celestial, era visible para ella día y noche, destacando por su belleza y poder. Su compañía inspiraba a Francisca un profundo amor y devoción, aunque su resplandor era tan intenso que no podía mirarlo directamente. Este nuevo ángel, además de ser su guía espiritual, la defendía de los peligros y la consolaba en momentos de necesidad. En presencia de los demonios, su mera aparición los ahuyentaba, demostrando así su autoridad celestial sobre las fuerzas malignas. Además, revelaba secretos divinos y la llenaba de alegría y paz en medio de las adversidades. Al cabo de 24 años, Dios asignó a Francisca otro arcángel de mayor grado, cuya presencia luminosa y poderosa superaba a su predecesor. Este nuevo ángel, adornado con una dalmática preciosa y portando ramos de oro en su mano izquierda, era una fuente de protección y consuelo aún más poderosa para Francisca. Este ángel trabajaba incansablemente tejiendo madejas de seda dorada, simbolizando los distintos estados de santidad que Francisca había experimentado en su vida. Estos trabajos divinos representaban su misión en la tierra y su pronta partida hacia el cielo, evidenciando así la voluntad de Dios de llevarla pronto a su presencia eterna. Carismas. Perfume sobrenatural. El padre Matteotti relató que cada vez que Francisca recibía la comunión, ya sea en una capilla o en la casa de las hermanas donde residía en comunidad, se percibía una fragancia en el ambiente, como si estuviera impregnado de lirios, rosas u otras flores aromáticas. Este fenómeno no solo lo experimentaba su confesor, sino también las propias hermanas de la comunidad que estaban presentes. Tras su fallecimiento, aquellos que se acercaron a contemplar su cuerpo incorrupto durante los 3 días que permaneció sin ser sepultado, sintieron una fragancia delicada, como si todas las violetas y rosas de Roma hubieran sido llevadas hasta allí. Este fenómeno fragante continuaba manifestándose incluso después de su muerte, dejando una huella de su presencia divina en el ambiente que la rodeaba. Hierognosis. Hierognosis es el don de percibir lo sagrado en objetos o acciones consagradas. Un día, mientras Francisca y su cuñada Vanoxa se dirigían a la iglesia de Santa Cecilia para recibir la comunión, el sacerdote que las atendía interiormente cuestionaba su presencia al considerar que teniendo esposos ricos no deberían estar allí. Movido por este juicio, preparó hostias que no estaban consagradas y se las dio como comunión. Sin embargo, Francisca, dotada de una aguda hierognosis, percibió de inmediato que las hostias no estaban consagradas, ya que no experimentó la habitual consolación espiritual al recibirlas. Con pesar, compartió su experiencia con Fray Antonio de Montes Abelio, quien, al enterarse, confrontó al sacerdote por su acción indebida. Reconociendo su error, el sacerdote se arrepintió y confesó su falta. Resplandor sobrenatural. Un día, mientras Francisca se encontraba inmersa en la oración, en la capilla de Santo Ángel de Santa María Nova, presenció un resplandor sobrenatural sobre la cabeza de la hermana Agnís. Esta manifestación fue presenciada en varias ocasiones por diversas personas, especialmente cuando Francisca estaba en estados de éxtasis. Durante algunos de estos episodios, permanecía completamente inmóvil y sin percepción sensorial alguna, mientras que en otros podía moverse e incluso cantar y hablar, aunque experimentaba dolor físico acorde a lo que vivía en el éxtasis. Conocimiento sobrenatural. Francisca poseía un conocimiento sobrenatural que le permitía discernir los acontecimientos más allá de lo evidente. Por ejemplo, cuando la hermana Agustina Angeli fue perturbada por el demonio mientras oraba, Francisca, aunque estaba en otra celda cercana, intercedió por ella en oración, lo que resultó en la liberación de Agustina.
Posteriormente, cuando Agustina compartió este incidente con Francisca, ésta reconoció la intervención del Espíritu Santo en su protección. También ejerció este don al aconsejar a Fray Hipólito, de la congregación del Monte Oliveto, quien estaba angustiado por las responsabilidades impuestas por sus superiores. Tras una conversación con Francisca, donde ésta le transmitió conocimientos sobrenaturales, Hipólito aceptó su situación con obediencia. En otro caso, Francisca aconsejó al prior de la orden sobre un hermano que quería profesar, revelando defectos que otros religiosos no habían percibido. Siguiendo su consejo, el prior optó por no aceptar al hermano en la profesión, lo que fue confirmado más tarde por las revelaciones de Francisca. Además, su conocimiento sobrenatural se manifestó en situaciones como la del bautismo urgente de una niña, prediciendo su muerte inminente, o al identificar a una joven culpable de un accidente con aceite a través de una visión del demonio. Incluso fue capaz de discernir la verdadera naturaleza de ciertos individuos, como un sacerdote que, a pesar de su apariencia respetable, llevaba una vida deshonesta en privado. Gracias a las revelaciones de Francisca, este sacerdote se arrepintió antes de su muerte y pudo morir en paz. Finalmente, su capacidad de conocer lo sobrenatural también se reflejó en su percepción de la lepra espiritual de un sacerdote durante la misa, lo que lo llevó a una revelación sobre su verdadera situación moral y su posterior arrepentimiento. Las señoras Tania y Vanoxa relataron cómo Francisca advirtió a Fray Antonello de Monte Sabello sobre un peligro inminente mientras confesaba en la iglesia del Santo Ángel. Ante la petición de confesar a una persona en una casa específica, Francisca le aconsejó que no fuera, lo que evitó que él cayera en una situación peligrosa, tal como ella había predicho. Además, relataron cómo una vez, mientras confesaba en la misma iglesia, una piedra cayó de una ventana, evento que solo Francisca había anticipado como obra del demonio. Antes de su fallecimiento, su hijo Bautista contempló buscar ayuda de hechiceros para curar a su madre sin informar a nadie. Sin embargo, Francisca, a pesar de estar gravemente enferma, percibió sus intenciones sobrenaturalmente y lo reprendió por su falta de fe. En otra ocasión, Francisca, estando lejos del lugar, supo mediante una revelación divina la muerte de Jerónimo Lelli, quien falleció tras un accidente mientras montaba una mula. El día de su fallecimiento, Francisca salió de su celda pidiendo paciencia y fortaleza para la madre del fallecido, en un momento coincidente con el trágico suceso. Además, Francisca poseía un conocimiento sobrenatural que le permitía enterarse de eventos distantes. Por ejemplo, mientras el padre Juan Matteotti se encontraba en Bolonia enfermo, Francisca, estando en otro lugar, tuvo conocimiento de su enfermedad y pidió oraciones por él. Cuando el padre Matteotti regresó sano y visitó a las hermanas, Francisca reveló detalles sobre su enfermedad, como si hubiera estado presente, dejando claro que su conocimiento provenía de fuentes sobrenaturales. Profecía. Jacobella tenía una hija de 4 años que padecía de una incapacidad para caminar. A pesar de las sugerencias de algunas personas de llevarla a curanderos o hechiceros, decidió buscar la ayuda de Francisca, tras escuchar que era una mujer santa. Francisca, al sostener a la niña en sus brazos, anunció a la madre con certeza que, por el poder de Dios misericordioso, la niña sería sanada en 3 días, y así sucedió. La niña fue curada. El padre Matteotti testificó que Francisca había predicho con antelación la retirada del Papa Eugenio IV de Roma, así como la huida de muchas personas, lo cual se cumplió durante la sublevación del pueblo romano en mayo de 1434, cuando proclamaron la República. El Papa se vio obligado a huir y no regresó hasta septiembre de 1443, cuando la situación se había calmado. En el año 1426, el joven Santiago, de 6 años, e hijo de Pedro Vincenti, fue afligido por fiebres intensas que amenazaban con su vida.
Su madre recurrió a Francisca para que orara por la salud de su hijo, y Francisca respondió con seguridad que el niño no moriría a causa de esa enfermedad, lo cual se cumplió. En 1439, Lorenzo Alteri estaba al borde de la muerte debido a una enfermedad grave. Su esposa confió en Francisca, quien le aseguró que no debía temer, ya que su esposo no moriría de esa enfermedad, sino que sería ella quien fallecería primero. Poco tiempo después, Francisca murió y Lorenzo participó en los preparativos para su entierro. Visiones. Según el relato del padre Matteotti, Francisca fue llevada en espíritu a presenciar el infierno. En su visión, vio un abismo vasto y aterrador en la entrada, con letreros que proclamaban la desesperanza y la ausencia de consuelo. Acompañada por el arcángel San Rafael, observó a un monstruoso dragón con la boca abierta, de la cual emanaba una enorme llamarada de fuego. Los lamentos y blasfemias resonaban en este lugar de tormento, donde reinaba la oscuridad y el sufrimiento incesante. En su experiencia en el infierno, Francisca contempló horrores inimaginables, aunque comprendió que eran representaciones simbólicas para ilustrar la terrible realidad de un destino eterno junto a los demonios, desprovisto de cualquier atisbo de compasión. Allí, los demonios infundían un hedor insoportable y las tinieblas eran absolutas, acompañadas de innumerables penas y tormentos. Luego fue conducida al purgatorio, donde presenció 3 niveles distintos de sufrimiento. En el nivel más bajo había fuego, en el segundo las almas sufrían pero en menor medida, y en el tercero estaban las almas próximas a ascender al cielo. Finalmente ascendió al cielo, donde contempló a las almas bienaventuradas en compañía de los ángeles. Es importante señalar que en el purgatorio las almas son consoladas por sus ángeles custodios, quienes permanecen con ellas hasta su ingreso al cielo. Estos ángeles presentan ante Dios las plegarias y sufragios ofrecidos por sus seres queridos en la tierra. En una ocasión, durante la festividad de la Epifanía, Francisca fue bendecida con una visión de los Reyes Magos. En su visión, presenció a María y José junto con los animales, un buey y un asno, en un humilde establo, con el divino niño, envuelto solo en una tela, reposando en el regazo de su madre. José estaba al lado de María, y al despuntar el alba, vio como una estrella se detenía sobre la morada. Luego, los 3 gloriosos magos llegaron, y al ingresar, escucharon el canto celestial de los ángeles, que Francisca pudo ver y oír espiritualmente. Los magos quedaron asombrados y reconfortados por la melodiosa canción de los ángeles, y vieron una luminosa luz emanando del niño. Al acercarse, lo contemplaron con alegría después de su ardua búsqueda. El más anciano, Gaspar, saludó a María como soberana reina, enalteciendo su humildad al cuidar al Verbo de Dios. Melchor y Baltasar también ofrecieron palabras solemnes de regocijo, mientras los 3 se arrodillaban ante el Señor, presentando sus dones de oro, incienso y mirra, y recibiendo su bendición. Por la noche, mientras dormían levemente, escucharon el cántico de una multitud de ángeles, y uno de ellos les habló en sueños, instruyéndolos a regresar a su tierra por otro camino. Al despertar, se postraron reverentemente ante Jesús, recibiendo su bendición una vez más, y luego partieron en sus camellos hacia su tierra natal. En una ocasión, mientras Francisca se encontraba inmersa en la oración, fue arrebatada en éxtasis y elevada hacia lo alto, donde una intensa luz la envolvía. En ese momento, presenció la llegada de la gloriosa Virgen María y San José, quienes ingresaron al templo de Jerusalén. Allí encontraron a Jesús, de 12 años de edad, sentado en una cátedra con un gran libro abierto frente a él. Alrededor de Jesús se congregaban varios doctores de la ley, involucrados en una disputa con el joven Jesús. Mientras hablaba con los doctores, mantenía sus ojos constantemente dirigidos hacia lo alto. Les exponía los mandatos de la ley y los reprendía por no cumplirlos, tratando de convencerlos con citas de las Escrituras de que el Mesías ya había llegado.
aunque sin revelar que era él mismo. Algunos de los doctores reconocían la veracidad de las palabras de Jesús, pero otros se marcharon despectivamente, incapaces de aceptar que un niño pretendiera enseñarles. En ese instante, los ojos de Jesús se encontraron con los de su madre. Con reverencia, María se arrodilló ante él y le expresó: «Hijo, tu padre y yo te hemos estado buscando». Una noche, mientras Francisca estaba en su habitación, una paloma de un blanco radiante entró y se posó en la cubierta de su cama, mientras, siempre alerta a la posibilidad de que fuera una artimaña del demonio, el ángel presente en la habitación realizó un gesto hacia la paloma, que luego se colocó sobre la cabeza del ángel. Posteriormente, una intensa luz inundó la habitación y la paloma ingresó en ella. En ese momento, Francisca cayó en éxtasis y siguió a la paloma hacia esa brillante luz. Ascendieron a gran altura y allí pudo contemplar a la Santísima Virgen María, coronada con 3 espléndidas coronas, rodeada de un resplandor sobrecogedor, con la divina majestad sobre ella. Una noche, mientras estaba en éxtasis, Francisca presenció una gran tempestad en el aire, acompañada por la aparición de un gigantesco dragón negro. Este dragón emitía llamas por la boca y tenía la lengua extendida hacia la región del Lacio en Roma. Esta visión llenó a Francisca de angustia, pero fue reconfortada por la presencia del ángel que la acompañaba. Observó cómo el dragón era seguido por numerosos hombres y mujeres, a quienes proclamaba como suyos, argumentando que obedecían sus inspiraciones y cumplían su voluntad. Lo vio como un gran líder o capitán de aquellos que causaban males a la Iglesia. Esta experiencia tuvo lugar en julio de 1431. Un día, mientras se encontraba en la iglesia, experimentó un estado de éxtasis al recibir la comunión, lo cual la llevó a entonar cánticos dulces y emotivos, algo poco común en ella. Tanto yo como su hija espiritual Rita nos quedamos asombradas por lo que presenciábamos. Cuando regresó a su estado normal, le pregunté qué había experimentado y me relató que había tenido una visión de María embarazada, acompañada por San José y rodeada por el buey y el asno en un lugar específico. Durante esta visión, observó cómo una gran luz emanaba del cuerpo de la Virgen, envolviéndola por completo, y entonces vio al recién nacido Jesús, aunque no presenció su nacimiento propiamente dicho. En la visión, María se postró y adoró a su hijo, expresando su gratitud al Padre por permitirle ser la madre del Hijo de Dios. José también se arrodilló y adoró al niño. Durante este momento, Francisca escuchó cánticos angelicales, alabando al Señor. Observó cómo María colocaba al niño en el pesebre y cómo los animales presentes se postraban ante él. Impulsada por el amor y la alegría, Francisca ofreció su velo a María para cubrir al niño, esto que fue aceptado con gratitud. Durante esta experiencia, Francisca demostraba una alegría y un amor tan profundo que resultaba evidente para quienes la observaban. Yo, al ver sus acciones, le ofrecí algunas toallas por si las necesitaba, y ella las utilizó para preparar una pequeña cuna para el niño mientras permanecía en éxtasis, cantando con alegría y contemplando al niño con gran devoción. Éxtasis. La señora Anastasia relató que en varias ocasiones presenció a Francisca en un estado de éxtasis. En una ocasión, Francisca estaba con las manos juntas y Anastasia intentó separarlas sin éxito. En otra ocasión, la observó en el comedor, en estado de éxtasis y de rodillas, bendiciendo la comida. También la vio con frecuencia en la iglesia, sobre todo después de recibir la comunión, permaneciendo allí durante 2 o 3 horas, inmóvil y sin responder a estímulos externos. En algunas de estas ocasiones, Francisca parecía estar conversando con San Pedro, San Pablo u otros santos. El padre Juan Matteotti corroboró que Francisca caía en éxtasis con frecuencia durante la misa, yendo a comulgar en este estado.
Durante estos episodios tenía visiones de Jesús, la Virgen María, el cielo y otros misterios sobrenaturales, y permanecía hablando de asuntos espirituales y cantando cánticos celestiales durante 2 o 3 horas. Después de regresar a su estado normal, el padre Matteotti le preguntaba sobre lo que había visto y escribía todo lo que ella le contaba. En una ocasión, durante la fiesta de la conversión de San Pablo, Francisca cayó en éxtasis en la iglesia de San Pablo extramuros. Después de estar en éxtasis durante mucho tiempo, fue llevada por 2 hermanas hasta una cruz cerca de la puerta de la ciudad. Allí recuperó el conocimiento y expresó su perdón por no haber sido amada antes. Antes de ser llevada de regreso a casa, necesitando ayuda debido a su estado de ceguera temporal. En otra ocasión, durante la fiesta de San Esteban de 1440, Francisca llevó al niño Jesús en sus brazos en estado de éxtasis, desde la iglesia de San Juan de Letrán hasta la iglesia de Santa María Nova. Allí depositó al niño Jesús en el altar y le dijo a Fray Hipólito que se lo devolviera cuando fuera la voluntad de Dios. En ese momento, todavía en éxtasis, aceptó a Fray Hipólito como su padre, hermano e hijo espiritual. Una vez, antes de la comida, solía bendecir la mesa mirando por la ventana abierta, afirmando ver a la Virgen María y a San Juan Evangelista, una experiencia que se repetía con frecuencia durante la hora de comer. Milagros. Durante una época de carestía en verano, el suegro de Francisca llevó a la casa una barrica de vino bueno para la familia. Francisca y Vanoxa distribuyeron el vino entre los pobres, pero cuando los familiares fueron a probarlo, encontraron la barrica vacía. Al reclamar a Francisca, ella y Vanoxa encontraron la barrica llena de nuevo, lo que fue percibido como un milagro. Una criada de la casa, llamada Clara, afirmó que vio milagrosamente llena una barrica de vino después de que se hubiera vaciado, luego de que Francisca la hubiera utilizado para dar limosna a los pobres. En otra ocasión, el esposo de Francisca y su hermano llevaron mucha cantidad de grano a casa, que Francisca repartió entre los pobres. Después de esto, encontraron el granero lleno de nuevo de buen grano. Una mujer desesperada porque su hijo había muerto sin bautizar, sintió que una mano retenía la suya cuando intentaba suicidarse. Oyó una voz que le dijo que fuera a casa de Francisca en Trastevere. Cuando llegó, Francisca le devolvió la vida a su hijo difunto, pero le pidió que no lo contara a los vecinos. Durante la vigilia de los apóstoles Pedro y Pablo, Francisca cayó en éxtasis en una viña, arrodillada dentro de un río, rodeada de agua por todas partes. Cuando volvió en sí, su cuerpo y sus ropas estaban secos, como si el agua no la hubiera tocado. En otra ocasión, durante una tormenta, Francisca y algunas de sus hermanas se mojaron mientras estaban al aire libre, pero Francisca no recibió ni una gota de agua a pesar de estar expuesta a la tormenta. Francisca multiplicó algunas cortezas de pan para alimentar a su familia cuando no tenían suficiente comida y las sobras llenaron casi un canastillo. Durante una escasez de agua, Francisca y algunas hermanas fueron a recoger leña y encontraron a una parra en un árbol cercano, con suficientes racimos de uvas para todas, a pesar de ser invierno. Cuando Vanoxa se enfermó gravemente y no tenía apetito, Francisca oró y el Señor hizo parecer langostinos para que Vanoxa los comiera, lo que ayudó a restaurar su salud. Estos son solo algunos de los milagros atribuidos a Francisca y que se relatan en los testimonios recogidos. Sanaciones. Aquí se relatan una serie de milagros atribuidos a Francisca. Un niño llamado Tomás, que llevaba 10 días sin mamar, comenzó a mamar de su madre después de que Francisca lo visitara. Además, Francisca sanó una jiba en la espalda del niño un mes después. Una mujer llamada Agnes, que tenía dificultades para concebir hijos vivos, siguió el consejo de Francisca de comer huevos crudos durante un mes y dio a luz a 2 hijos vivos. Francisca curó a un hombre pobre que tenía un brazo cortado y herido, lavando sus heridas y cosiendo su brazo, lo que resultó en una total recuperación.
Francisca sanó a una mujer llamada Antonia de la peste y la fiebre de manera instantánea, imponiendo sus manos sobre ella. Un niño llamado Ménico, que sufría de epilepsia, fue curado por Francisca, quien le dijo que confiara en Dios y que no padecería más la enfermedad. Una mujer que tenía una enfermedad incurable en el ojo fue sanada milagrosamente por Francisca, quien le aplicó un ungüento y le dijo que agradeciera a Dios. Francisca devolvió la capacidad de hablar a una niña llamada Camila, que no podía hablar, simplemente abriéndole la boca y tocándole la lengua. Un niño de 6 años, llamado Pedro, que se había quemado la mano, fue sanado por Francisca, quien ungió su mano quemada con aceite. Francisca sanó a una mujer llamada Andrea, de dolores de cabeza, imponiendo sus manos sobre ella. Un hombre llamado Julián, que se cortó el pie con un hacha, fue curado por Francisca después de que los médicos no pudieran hacer nada por él durante 5 meses. Francisca sanó a un hombre llamado Pablo, que había recibido 9 heridas de unos enemigos, ungiendo sus heridas con un ungüento. Un hombre llamado Juan, que había sido golpeado en la cabeza con un remo, fue sanado milagrosamente por Francisca, quien le vendó la cabeza y en pocos días su cabeza quedó bien soldada. Una mujer llamada Rita, que fue mordida por un perro en la tibia, fue sanada por Francisca, quien aplicó aceite caliente en la herida a pesar de la oposición de las hermanas del convento. Estos son solo algunos de los numerosos milagros atribuidos a Francisca según los testimonios recopilados. La congregación. Estas son algunas otras palabras sobre la vida y la obra de Francisca. El 15 de agosto de 1425, Francisca fundó la Asociación de Oblatas de María junto con su cuñada Vanoxa, Rita Covelli, Agnis di Paolo Lilelo y otras compañeras. Inicialmente vivían en sus propias casas, siguiendo los preceptos de los oblatos seglares olivetanos, pero luego se trasladaron a una casa en el barrio de Capitelli en 1433 para llevar una vida en común. Fue reconocida por el Papa Eugenio IV el 4 de julio del mismo año como la Comunidad de Oblatas de la Santísima Virgen, que más tarde se llamó Oblatas de Santa Francisca Romana. Francisca se unió a ellas el día de San Benito de 1436, permaneciendo allí hasta su muerte en 1440. Al ingresar en la casa de las Oblatas, Francisca se vistió humildemente, sin calzado ni cinturón, y pidió ser recibida como una pobre mendiga y pecadora. Aunque fue nombrada superiora y maestra espiritual de la comunidad, Francisca prefería servir que mandar. Sin embargo, cuando era necesario corregir una falta grave, mostraba determinación. Además, cada tarde se arrodillaba y pedía perdón a sus hermanas por cualquier negligencia u omisión del día. Francisca solía visitar a sus hermanas por la noche mientras dormían, compartiendo experiencias espirituales y exhortándolas a la oración y a otras acciones sagradas. Desde su entrada en la comunidad, adoptó el nombre de Francisca Romana. Además, enseñó a sus hermanas a preparar un ungüento para curar enfermos, que todavía se prepara en el mismo recipiente que ella solía usar. Su muerte. Estas son algunas otras palabras sobre los últimos días y la muerte de Francisca. En sus últimos días, Francisca fue a visitar a su hijo Bautista, quien estaba enfermo, para consolarlo y exhortarlo a recibir los sacramentos. Sin embargo, al atardecer, se sintió gravemente enferma y su padre espiritual, el padre Matteotti, le aconsejó quedarse en casa en lugar de regresar al convento. Durante la noche, tuvo visiones santísimas donde vio al Salvador y a una gran multitud de santos y ángeles, quienes le anunciaron que era tiempo de que regresara a la patria celestial. Antes de su muerte, Francisca les habló a las hermanas presentes, instándolas a amarse con santa caridad, permanecer unidas y tener una gran confianza en el Señor. Reveló que en sus últimos días no había visto ningún demonio y que su ángel guardián, que siempre estaba a su derecha, mostraba una mayor alegría, indicando así la proximidad de su muerte, anunciada por el Señor 7 días antes,
con paz y gratitud, entregó su alma al Señor el 9 de marzo de 1440. Después de su muerte, su cuerpo fue llevado en procesión desde su casa en Trastevere hasta la iglesia de Santa María Nova, donde permaneció sin ser sepultado durante 3 noches y 2 días y medio, sin experimentar corrupción. Durante ese tiempo, su cuerpo emanaba un suave olor, similar al de las rosas y lirios, que asombraba a quienes la visitaban. Muchos clamaban que Francisca era una santa y que parecía estar viva en lugar de muerta. Maravillas después de su muerte. Estos relatos continúan demostrando los numerosos milagros y las intercesiones atribuidas a Francisca. Antonio, un carpintero, y Alejo Pablo Mentabona sintieron una gran contrición por sus pecados después de tocar el cuerpo de Francisca y buscaron confesarse. Francisca de Beruli y Agnes Paulelli fueron curadas al tocar y besar el cuerpo de la santa. Domingo se curó de una lesión en el brazo después de visitar el cuerpo de Francisca. Vanoxa fue curada de un dolor de espalda al poner la mano de Francisca sobre ella. Un joven con epilepsia fue sanado instantáneamente después de que la mano de Francisca fuera colocado sobre su cabeza. Un hombre, después de ser reprendido en un sueño por Francisca, se confesó sin esconder ningún pecado. Mauricio Peretti se convirtió al cristianismo después de visitar el cuerpo de Francisca y fue bautizado junto con su hijo. Paula llevó a su hija ante el cuerpo de Francisca y la niña fue sanada al instante de sus dolencias físicas y del habla. Jerónima fue curada de una enfermedad de garganta al usar trozos de tela que habían tocado el cuerpo de Francisca. Santiago, un niño con problemas de epilepsia, fue sanado después de tocar el cuerpo de Francisca y recibir una tela que había posado sobre ella. La señora Angilela llevó a su nieto ante el cuerpo de Francisca y el niño fue sanado instantáneamente de su discapacidad para caminar. Otros relatos incluyen curaciones de fiebres, problemas de visión, problemas en los senos y diversas enfermedades, después de visitar el cuerpo de Francisca o usar reliquias relacionadas con ella. Además, hubo casos de liberaciones de la cárcel y curaciones de enfermedades graves después de buscar la intercesión de Francisca. Exhumación. Después de la muerte de Francisca, su cuerpo fue exhumado 3 días después y se encontró en un estado incorrupto, sin signos de descomposición y un suave aroma celestial. Este hecho contribuyó a los procesos de canonización, que se llevaron a cabo en varias etapas, con la declaración de numerosos testigos a lo largo de los años. Finalmente, fue canonizada el 29 de mayo de 1608 por el Papa Pablo V. Francisca Romana es venerada como patrona de Roma, protectora contra la peste y para liberar las almas del purgatorio. En 1925, el Papa Pío XI la nombró patrona de los conductores y Benedicto XVI la elogió como la más romana de las santas. Su fiesta se celebra el 9 de marzo, conmemorando el día de su muerte. Conclusión. Después de reflexionar sobre la vida de Santa Francisca Romana, queda claro que Dios existe y que los milagros son reales. La vida de los santos es un testimonio vivo de la presencia divina en el mundo. A través de ellos podemos acercarnos a Dios y comprender su voluntad. Aunque la vida espiritual de cada santo sea única, todos comparten un amor profundo por Dios y por el prójimo. En el caso de Francisca Romana, su vida estuvo marcada por el servicio a los pobres y los enfermos, incluso mientras cumplía con sus deberes como esposa y madre. Es importante recordar que Francisca Romana no fue una religiosa conventual, sino una mujer casada que encontró la santidad en medio de su vida cotidiana. Su ejemplo nos desafía a dedicar más tiempo a Dios y a las cosas espirituales, sin perder de vista la eternidad. Que su ejemplo nos inspire a vivir para Dios y a prepararnos para la vida eterna. Que nunca olvidemos la presencia amorosa de la Virgen María y de nuestro ángel guardián, quienes siempre están dispuestos a ayudarnos en nuestro camino hacia la santidad.
Que Dios te bendiga a través de la intercesión de María y te guíe hacia la santidad. Este es mi sincero deseo para ti.